Monpós. Se siente, Petro presidente, se vive, se siente. Petro presidente, se vive, se siente. Petro presidente, se vive, se siente. Chino, ahí está. Aquí está tu pueblo, Petro. Gustavo Petro presidente, aquí está tu pueblo que te aclama y que quiere ese cambio maravilloso que solo usted en la presidencia puede hacer por nosotros, por este pueblo sufrido de Monpós, por este pueblo sufrido de Santana, de Sicungo, de San Sebastián, de todos esos municipios, corregimientos que han llegado hoy a recibirlo, a escuchar su planteamiento, porque sabemos que Colombia humana es esta misma que vivimos en toda Colombia. Hoy se vive aquí y así se ha vivido en todos los sitios donde ha llegado Petro. Vamos a escuchar al Tucán Kerry, pero antes, Petro, 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 Petro. Doctor Gustavo Petro, aquí está su pueblo que quiere escucharlo. Gracias. Gracias, monposinas, monposinos. Gracias al Caribe, gracias a los equipos que han organizado este evento rápidamente. Ya llevamos una jornada bastante larga de esta campaña que empezó allá en el centro de Colombia y se desplazó al Caribe por rincones, por lugares, por los sitios de la patria, y hoy llegamos aquí a Monpós. Y llegar a Monpós es una invitación a hablar de la historia, indudablemente. Por aquí pasó Colombia, casi toda. Por aquí pasó nuestra historia de ni siquiera de 2 siglos de vida republicana, sino de 5 siglos. Por acá, por este, que era el río Magdalena poderoso, pasó prácticamente el deambular de las ideas de este país, el deambular de las gentes trabajadoras y también el deambular de los ejércitos, el navegar de las armas en las diversas guerras civiles que fueron las que constituyeron la historia de Colombia. Estar en Monpós y no hablar de historia viene a ser una especie de pecado, casi que religioso. Por aquí pasó Bolívar, por aquí pasaron los ejércitos de la libertad y los de la esclavitud. Y hoy en el siglo XXI, al frente de la posibilidad de gobernar a Colombia, una sociedad compleja, ante la realidad de una inmensa incapacidad de gobernar, quienes por linaje, casi que por herencia divina, venían pensándose como los destinatarios permanentes y perpetuos del poder y de los privilegios en Colombia. Hoy que estamos a portas, si la gente quiere, si la ciudadanía quiere, de cambiar la historia de Colombia, entonces en Monpós tenemos que hablar a profundidad, con sencillez, ojalá, de qué trata ese cambio de la historia. ¿Qué es lo que queremos hacer con el país? ¿Para qué queremos, después de este trasejar por plazas llenas, tratando de constituir, como se constituyen las torrentes de aguas de los ríos de la patria, un torrente multitudinario que trate de convertirse en mayoría, en una nueva fuerza histórica que cambie los destinos del país? ¿Para qué queremos hacer eso? ¿Es que es necesario cambiar a Colombia?, preguntarán algunos. ¿Acaso no es que estamos bien
no es que el país merece más bien un espacio de conservación de lo que tenemos, de la historia, del Estado, de la clase de política que tenemos. Algunos millones de colombianos, hay que decirlo, prefieren conservar las cosas como están que atreverse al cambio en la historia de Colombia. Y tendríamos que mirar si vale la pena ese cambio. Hoy estamos ante una sociedad que es la tercera sociedad más desigual de toda la humanidad desde el punto de vista social y económico. Una distancia, porque la desigualdad se mide así, entre los que más tienen y los que menos tienen, bárbara, salvaje. Esa distancia no existe en ninguna otra sociedad del mundo, excepto Haití y Angola. Los países más ricos de la tierra son más equitativos que la sociedad colombiana. Países tan poderosos como los Estados Unidos, tan populosos como la China, de tanta historia como la vieja Europa, todas sus sociedades, todos sus rincones humanos son mucho más incluyentes socialmente, son mucho más justos socialmente que Colombia. Colombia es el imperio de la desigualdad social. Y la desigualdad social entonces es el equivalente a la injusticia. Colombia es el reino de la injusticia. Y en esa medida, Colombia no solamente es el reino de la desigualdad social, sino que la desigualdad social provoca unos problemas. Y esa es la lógica de nuestro pensar y la lógica que queremos transmitir, no solo como idea, sino como fuerza del pueblo. La desigualdad social provoca la violencia. Todas las formas de violencia, tanto las políticas que llamaban antes de la guerra y de la confrontación armada, como las sociales, las difusas, las que se esconden en las esquinas, en la oscuridad, las que se visten de delincuencia urbana o de delincuencia rural, las que les llaman ahora la inseguridad, todo ese tipo de violencias que crecen en la Colombia de hoy tienen un origen en la desigualdad. Claro, si Colombia es una de las sociedades más desiguales del mundo, entonces también es una de las sociedades más violentas del mundo. El narcotráfico, quizás por esta misma agua en las noches, lanchas silenciosas, por las trochas en los humedales que llamamos aquí ciénagas, en los esteros ya al lado del mar, se van construyendo una serie de rutas a punta de sangre y fuego, controladas militarmente, no por el Estado, sino por otro tipo de fuerzas armadas, las fuerzas armadas del narcotráfico, los ejércitos privados de la mafia. Van creciendo, quizás por aquí los vimos, o en otros lugares, o en tantas rutas. Ahora llegan masivamente sobre el Océano Pacífico las rutas del polvo blanco de la cocaína, cuyo precio por la prohibición en los Estados Unidos es tan alto que llegó a anegar la sociedad colombiana no solamente de dólares en cantidades nunca antes vistas, sino de sangre, de destrucción mortal, de eliminación vital, de no solamente de los cuerpos, sino de las almas en la sociedad colombiana. Luis Carlos Galán, alguna vez a punto de ser asesinado en la plaza de Soacha, por donde arrancó esta campaña de la primera vuelta presidencial, que esperamos sea la única, decía:
Decía Luis Carlos Galán, el país se los va a tomar la mafia. La mafia narcotraficante se va a tomar las tierras, se va a tomar las instituciones, los partidos políticos, el Estado, su fuerza pública, la capacidad de legislar en el Congreso, va a ser las leyes de Colombia. Estamos a punto, decía Gaitán Galán, de subordinar la sociedad colombiana ante la mafia. Y a Galán lo mataron. Y efectivamente, quienes asesinaron a Galán, las mafias, gobernaron después a Colombia. Y no solamente conquistaron las rutas de la exportación del polvo blanco prohibido en los Estados Unidos, no solamente anegaron de sangre el país, no solamente construyeron dictaduras reales sin que la Constitución del 91 fuera aplicada realmente en los territorios de Colombia, dictaduras mafiosas que determinaron que ellos eran los dueños de la vida y de la muerte de los colombianos, sino que literalmente nos quitaron parcialmente el alma. ¿Cuántos millones de colombianos hoy no creen que es Pablo Escobar el héroe? ¿Cuántos no creen que es Popeye y sus ejércitos de la mafia los héroes de la sociedad colombiana? ¿A cuántos no le vendieron la idea a la joven o al joven de que estar enfilados detrás de la cultura traqueta de Colombia era estar bien en la sociedad colombiana? ¿Cuántas veces no humillamos al maestro que daba clases en la escuela porque preferíamos el traqueto de las cadenas de oro en los bares y en las esquinas de los pueblos? ¿Cuántas veces el estudiante no dijo: esa universidad no, ese colegio no, esos libros no, vale la pena más bien montarse en una moto, aprender a disparar el gatilyo y recibir dineros en cantidades por las cantidades de veces que se aprieta el gatillo para matar? Parte del alma popular terminó enredado en eso que Galán advertía en su momento antes de ser asesinado. A tal punto llegó la cultura del traquetismo en Colombia que hasta se eligió su presidente. Y el presidente de los traquetos ordenó lo que tenía que ordenar: asesinar, confundir la seguridad con el número de bajas. A tal punto llegó esa confusión de pensar que la seguridad de una sociedad se mide, como decían antiguamente los violentos de los liberales y los conservadores, en orejas cortadas, que pasamos a contar manos cortadas, que pasamos a construir un esquema de ascenso militar y policial